Muy buenas tardes. En nombre de la Asociación de Historia Económica de México, les damos la bienvenida a la segunda charla del ciclo La Historia Económica en el Norte de México. Les solicitamos a todos los asistentes que desactiven sus micrófonos y videos para que mejore la calidad de la plataforma. El día de hoy nos acompañan el doctor Sergio Cañedo, actual secretario ejecutivo de la ENME, adscrito al Colegio de San Luis, una servidora, Irina Córdoba, del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, y nuestro apreciado Octavio Herrera Pérez, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Su presentación correrá a cargo del doctor Cañedo. En este momento únicamente les solicito que sus comentarios y preguntas sean anotadas en el chat para que tengamos oportunidad de compartirlas con nuestro conferencista al término de la charla. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. El objetivo del ciclo de la charla es difundir las aportaciones que los miembros de la Asociación de Historia Económica del Norte de México han venido realizando en los últimos años a la historiografía y al conocimiento del norte del país. Y bueno, pues agradecemos al doctor Herrera que esté hoy con nosotros. El doctor Octavio Herrera pues, es profesor de tiempo completo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, adscrito a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, y en donde se desempeñó en el Instituto de Investigaciones Históricas. Hizo su disertación doctoral en el Colegio de México en el año 2000, fue rector fundador del Colegio de Tamaulipas y también encabezó el proyecto del Museo del Noreste de Monterrey, Nuevo León. Realizó una investigación postdoctoral en la Yale University, en donde recibió la Beinecke Fellowship. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Sus áreas de investigación comprenden aspectos diversos sobre la historia del noreste mexicano, la frontera México-Estados Unidos y la historia regional propia del estado de Tamaulipas. Les recordamos que las preguntas deberán escribirse en el chat para plantearlas al final de la sesión. Doctor Herrera, nuevamente muchas gracias por su participación y pues sin más preámbulo, le cedo la palabra. Pues buenas tardes a todos ustedes y muchas gracias por la invitación a esta segunda charla sobre los impactos económicos en la frontera que organiza la Asociación de Historia Económica del Norte de México. Muy bien, pues el tema es muy amplio, yo quiero abarcar muchas cosas y voy a irme rapidito. Primero tendríamos que hacer un enfoque, una disección un tanto metodológica para discernir qué es lo que entendemos como espacio de frontera. Esto es muy amplio porque nos topamos al menos con tres estructuras: la frontera propiamente dicha, el Gran Norte de México y el Southwest de los Estados Unidos. Ahora, en términos temporales, pues ha fluctuado desde orígenes muy remotos hasta el presente, y si tenemos este enfoque económico, pues entonces tenemos una variación de lo que podemos entender como espacio económico de frontera. O sea, hay muchos términos que podemos aplicar. Y bueno, pues en ese sentido, digamos, hay una serie de categorías que pudieran aplicarse en ese sentido, como es, pues, desde el predominio ganadero, agricultura de sustento en oasis ecológicos, la minería, por supuesto, el comercio exterior marítimo, el comercio fronterizo, el contrabando, por supuesto, los orígenes de la industria, la economía de guerra en revolución y ya más tiempos contemporáneos, la agricultura de irrigación y la agroindustria. Esas son categorías de análisis que le podemos aplicar. Y ahora, en cuanto a los recuentos, digamos, historiográficos, pues el doctor Ceruti, que ha hecho un análisis ya muy cuantitativo de estos aspectos, ha encontrado que hay una buena cantidad de estudios de expertos sobre historia económica, estudios empresariales, estudios sociales y laborales, economía ambiental, regiones, urbes, ruralidad e industria. O sea que las temáticas de estudio ya son muy amplias. Muy bien, yo quiero abordar aspectos generales de estos impactos económicos de la frontera. O sea,
hitos históricos sobre este fenómeno. Adelante. Adelante. Sergio. Sí, debería de cambiar. Algo pasa. Ahí está. Bueno, pues la construcción de Septentrión es un espacio de exploración en Aridoamérica, siglos XVI y XVII, es una frontera de guerra chichimeca, hay un descubrimiento de plata importante y es una extensión de la ganadería. Bueno, la economía como tal es incluso hasta prehispánico. Ahí está el caso de Paquimé, donde las evidencias arqueológicas de la doctora Beatriz Braniff, y aquí está un primer autor, han detectado el comercio que se tenía desde el norte de Chihuahua con diversas regiones, incluso hasta de Mesoamérica, muy extensas. Adelante. Zacatecas. Bueno, pues Zacatecas es la madre minera, económica, espiritual, poblacional del gran norte novohispano. Y entonces aquí la minería fue un factor determinante para la construcción de esta territorialidad económica del norte, que es una construcción de la Nueva España como tal, ¿sí? En términos de todos estos que acabo de enumerar. Entonces, Zacatecas, el gran nodo. Bueno, el avance poblacional hacia la profundidad de la América del Norte se sustentó básicamente en los caminos de tierra adentro, hacia el Nuevo México, hacia Texas, y también el enlace marítimo, particularmente desde San Blas, hacia las Californias Baja y la Alta California. Eso ya en los siglos maduros novohispanos del 17 y primera mitad del 18. Adelante. Prácticamente cuando me calle, Sergio, tú le das el clic para el cambio. Cada cápsula acaba ya yo diciendo. Bueno, el triunfo de la Ilustración, las provincias internas de Oriente, que es, bueno, pues ya un gran proyecto novohispano para articular este gran norte que se introducía a la América ya profunda del norte. Y bueno, iba a haber una estructura política, pero además se planeaba un desarrollo económico. Un colega en la sesión anterior está haciendo un estudio ya sobre estas intenciones. Ahora bien, pero seguía siendo una periferia dentro de un reino colonial, o sea, una colonia dentro de la colonia. Bueno, pues el imperio de la ganadería en el norte novohispano. La ganadería pues fue, digamos, el gran soporte de la creación de todas las provincias del norte, además de la minería, por supuesto, y pues la propia naturaleza ecológica del norte le permitió a los hatos ganaderos reproducirse de una manera extraordinaria. El caso de las caballadas mesteñas es ilustrativo, sobre todo para las llanuras costeras del Golfo de México. Y también hubo casos en que se reprodujo, digamos, la mesta de ganado menor, que es con la transhumancia, el fenómeno de la transhumancia que don Israel Cavazos ha trabajado y hoy en día se están haciendo estudios sobre esto. Tenían un enlace entre los obrajes textiles novohispanos y los pastizales del Nuevo Reino de León. Bueno, el México independiente, aquí viene otro hito económico histórico. Es la apertura al exterior, al comercio exterior. Hay que recordar que el mercantilismo español privilegió un puerto, Veracruz, como todo único nudo gordiano de las vinculaciones económicas, y cuando llega la independencia, se abre al mundo exterior el país y se habilitan puertos. Bueno, los nuevos puertos marítimos son hitos definitivamente históricos. Surge Tampico, son inéditos. Surge Tampico, que no existía, aunque ya había de antemano un antecedente. Soto la Marina, el puerto del refugio Matamoros, el propio Galveston,
y en la costa del Pacífico, pues San Blas, que ya era un proyecto colonial, pero ahora ya con más desarrollo, y Guaymas, que eran desembarcaderos que se utilizaban, pero ahora ya plenamente abiertos al exterior. Y bueno, aquí pues el comercio también trae corrupción, trae contrabando, y aquí podemos anotar otro autor, Walter Bernecker, que nos anuncia aspectos relacionados con el contrabando. Leroy Graf, que es un estudio inédito de la Universidad de Harvard sobre el desarrollo económico del Bajo Bravo, que es otro autor muy importante para este periodo. Adelante. Bueno, Matamoros es el nodo inédito que surge entre el Bravo y el Chaparral, articula toda la economía comercial del noreste, estableciendo un eje de comercio con la ciudad de Monterrey, y va a operar porque además tiene un enlace con el entrepuerto de Nueva Orleans, que está trabajando también en la construcción del oeste, del oeste norteamericano, después de la adquisición de la Luisiana, y pues se enlaza con la economía del Atlántico, el noreste mexicano, el norte en sí, porque el eje llegará a Monterrey, llegará hasta Chihuahua. Adelante. Bueno, aquí está Monterrey, efectivamente es cuando se crean estos ejes mercantiles hacia el interior, Matamoros, Monterrey. Monterrey se convierte en la plaza distribuidora del comercio exterior y bueno, pues inicia la apropiación original de capital. Y por el otro lado, un poco más al sur, porque Tampico no hay que olvidarlo, que también, bueno, el doctor Ceruti dice que de Tampico, Mazatlán y para arriba empieza el norte. Pues Tampico es Tamaulipas y hasta geográficamente tenemos que considerarlo como parte de nuestra región. Y tenemos un pendiente con Tampico, por cierto, pero después lo tocaré. Lo cierto es que también se establece un eje comercial entre Tampico, antes, por favor, entre Tampico y San Luis Potosí y con la feria de San Juan de los Lagos. O sea, ese es el destino. Además son plazas que recopilan la plata de los digamos, centros mineros, que es con lo que se pagan las mercancías que se introducen al país. Dos ejes que van a palpitar hacia el norte, como lo mismo hace San Blas para el occidente de México y Guadalajara, o como lo mismo lo hace Guaymas en la construcción económica de Sonora. Bueno, el camino de las praderas, el comercio de Santa Fe, no hay que olvidarlo, este enlace terrestre que tuvo lugar y que es más importante de lo que nos hemos imaginado. Martín González de la Vara lo ha trabajado muy bien y nos ha ubicado en el contexto de este fenómeno económico que también impactó Chihuahua de una manera importante y Durango. Bueno, después vendrá un cambio atrás, por favor, atrás atrás, es que ya le picaste varias veces. Hay una grieta, si puedes uno atrás, hay una grieta económica que es Texas. Lamentablemente no se ve la diapositiva, vete despacito. Texas es una grieta porque la introducción de los colonos angloamericanos vienen con exenciones de pago de cualquier clase de impuestos que los mexicanos sí debían pagar, y además entraron con mano de obra esclava negra y se introdujo la extensión del cinturón del algodón hacia Texas antes del año 36, y eso empezar a generar una economía de frontera que tiene un impacto muy importante, sobre todo en el caso del noreste. ¿Sí me están escuchando? Sí, doctor Herrera, lo estamos escuchando. Lo que se perdió un momento fue la presentación. No sé si el doctor Cañedo pueda volver a compartir la pantalla de la presentación. Se perdió la imagen, pero sí lo estamos escuchando. Bueno, pero puedo yo avanzar, ¿sí? Sí, lo escuchamos. Para que no perdamos el hilo. Adelante. De acuerdo, lo escuchamos. No traigo el guión, pero bueno, lo traigo en la mente.
yo decía, Texas crea una grieta y prepara las condiciones a lo que va a ser la pérdida territorial. Entonces ahí ya nos encontramos en otro hito histórico, bueno, guerra extranjera y bloqueos navales que impactan en las regiones económicamente hablando porque quedan interrumpidos los flujos del comercio. Adelante, ojalá se pueda ir de manera natural. Bueno, la conformación de la frontera crea un nuevo y radical escenario económico, la conformación internacional de la frontera, lo que Cerruti y González Quiroga han llamado el espacio económico de frontera, que se empieza a definir en este momento y va a traer consecuencias económicas muy notables en todo el conjunto del norte mexicano. Adelante. Y bueno, pues esto crea, insisto, nuevas realidades, se empiezan a crear las ciudades gemelas que empiezan a funcionar complementaria o en disputa a ambos lados del Bravo. El caso de Brownsville, Matamoros es representativo. Además, estas ciudades están volcadas al comercio, que es la otra categoría para analizar. Y bueno, por supuesto, el contrabando que se deja venir en serio y que va a estar presente en esta región. Aquí gravita mucho el noreste como economía de frontera. Adelante. Y bueno, se crea la zona libre como un mecanismo de compensación a esta disparidad y dos economías tan disímbolas, un espacio de excepción fiscal a lo largo de la frontera de Tamaulipas que después, en el año 85, y sobre esta misma base de compensación, se establece hacia toda la frontera norte mexicana. Otro hito histórico y el gran momento del impacto económico de la guerra civil de los Estados Unidos, que como vemos aquí, pues está pegada al norte mexicano, a la nueva frontera, y entonces va pues a tener un peso fundamental. Adelante. Va a incidir de manera tremenda. El Bravo se convierte, ya lo era desde la guerra de invasión, una carretera de comercio, una carretera fluvial de comercio. Llegaban los buques hasta 250, los vapores, 250 kilómetros tierra adentro, y la navegación es mercantil y militar, porque además el comercio es un comercio de guerra, ¿sí? Y las mercancías se defienden con las armas. Adelante. Y esto va a empezar a crear capitales importantes en esa época en Matamoros. Bueno, el caso de Charles Tillman, que ya ha sido estudiado por autores norteamericanos, el caso de James Dadisman, que escribe en Matamoros Trade, un excelente estudio, y que retrata, y otros autores, no los voy a citar, la época de bonanza de los algodones. Esto realmente va a impactar en la capitalización de Monterrey. Es el caso de Vidaurri, la época de Vidaurri, que ha estudiado también el maestro Cerruti con economía de guerra y en tiempos de Vidaurri. Adelante. Y aquí tenemos Bagdad, este puerto que, insisto, fue el gran puerto del comercio exterior de la época, que actuó como la puerta trasera de la Confederación. Al estar bloqueados los puertos de la Unión, este puerto fue una puerta de salida hacia el mercado algodonero, pues porque el algodón era lo que estaba produciendo la segunda revolución industrial económica en el mundo. Adelante. Y bueno, aquí está Bagdad, este caserío de madera que actuó y funcionó de manera muy activa en ese momento. Adelante. Y Matamoros pues se convierte en una plaza cosmopolita. Es otra época de Matamoros. No quiero insistir y gravitar, decir que Matamoros, pero es que los distintos momentos que tuvo esta importantísima plaza en términos económicos la va a ubicar como un lugar privilegiado. Adelante. Y bueno, después vendrá la resaca de la guerra. La resaca de la guerra, hay un periodo de robo de ganado extraordinario. Todos los hatos norestenses del norte de Nuevo León,
Coahuila y sobre todo el norte de Tamaulipas es depredado por propios mexicanos, y esto no es nuevo, propios vaqueros y rancheros mexicanos contratados por patrones gringos, se roban el ganado, lo cruzan al Bravo y crean los famosos trails, los correderos de ganado que van a ir pues a los alcances de los ferrocarriles, que van a empezar a llevar la carne, porque la carne se empieza a comer de manera efectiva en la parte boyante de la economía estadounidense del Atlántico. Y bueno, pues se roban todo el ganado, sobre todo el vacuno y el caballar. Adelante. Esta carta fiscal, ya estamos entrando al fin del 19, ya me estoy acercando al fin del 19, nos retrata una geografía, digamos, económica de la frontera. La parte rosita que se ve en la parte superior, pues es la zona libre, es la zona de excepción fiscal. La parte amarilla, pues es el Gran Norte mexicano. Ahí está excluida Sinaloa, pero de hecho nos retrata el Gran Norte mexicano, que es la zona de contención de la frontera, la zona de contención fiscal. O sea, ya los propios administradores mexicanos de la época de la restauración de la República, el Porfiriato, tenían una idea muy clara de lo que era la economía del norte de México antes de los ferrocarriles. Adelante. Porque una vez que llega el ferrocarril, pues eso es otro hito económico en el norte y la frontera. O sea, el ferrocarril llega y se introduce al país, y entonces este villorrio que estaba perdido allá en el desierto, ciudad del Paso del Norte, se convierte en Ciudad Juárez y se convierte en un pivote económico fronterizo importantísimo. Detona la economía de Chihuahua, la economía ganadera, la economía minera, la inversión extranjera en Chihuahua, la creación de capitales, los señores CRI, los señores Terrazas, el enlace con la laguna, en fin, se empieza a crear realmente se empiezan a crear las bases de la moderna economía capitalista en la región. Esa es la aduana de Juárez. Adelante. Y bueno, este es Laredo, este es Laredo, otra de las plazas. Las ciudades gemelas ya se empiezan a convertir en nodos realmente operativos, muy activos en el comercio fronterizo. Adelante. Y esto, a su vez, va a crear, pues claro, la industrialización de Monterrey, ¿sí? La siderurgia, el arancel McKinley, y que hace que, pues, Monterrey aproveche todas esas condiciones, los enlaces ferroviarios que le hacen traer los insumos para la gran industria pesada, y bueno, claro, aparte, una visión estratégica del señor general Bernardo Reyes, que hacen que Monterrey se convierta, pues, en lo que hoy conocemos, la principal urbe industrial de México. Adelante. Y bueno, la laguna, que es parte de esto, otra vez se nos corre la frontera por razones de estas circunstancias históricas, es algo de nada, es un territorio del desierto, ¿sí? Como lo vemos aquí a fines del siglo XIX, y de repente los ferrocarriles, el dominio del NASAS, hace que se convierta en lo que sigue. Adelante. Nada más y nada menos que una ciudad inédita también. O sea, el norte siempre con sus booms económicos, siempre con grandes momentos de auge y de depresión, pero generalmente el auge es muy sostenido en muchas circunstancias. Y aquí tenemos el extraordinario boom agrícola de la laguna, ¿sí? Con la creación de esta extraordinaria y la primera ciudad moderna de México realmente, Torreón. Adelante. Y bueno, un proyecto que iba a ser un remedo de la laguna, que se frustra por la revolución, la Sauteña, que era un gran proyecto que abarcaría pues prácticamente todo el norte de Tamaulipas, aprovechando toda la infraestructura que ya venía, pero que quedó en proyecto y que será después reproducida por los distritos de riego del Bajo Río Bravo, de la posrevolución. Adelante. ¿Y qué pasa en la frontera del desierto de Sonora? Pues es eso, es un desierto, no hay aparentemente nada. Es una frontera muy atacada por los apaches, chiricahuas y otros,
y esto hace que esté ahí media perdida en medio de la nada. Adelante. Hasta que finalmente, pues el ferrocarril, igualmente el ferrocarril Santa Fe, Topeka, Atkinson, hace que, y su enlace hacia Guaymas, hace que Nogales se convierta en una plaza fronteriza que convierte, o sea, rearticula la economía de Sonora, de este importantísimo estado de Sonora, que además es un estado minero y agrícola. Se desarrolla el valle del Cajeme y el valle de lo que es el Yaqui, y esto redimensiona completamente el estado de Sonora. Adelante. Y bueno, aquí vemos la aduana, para que vean cómo el estado mexicano se impone en todos lados, y la presencia de la aduana, la fiscalidad, pues está siempre presente. Lo destruyeron, este hermosísimo edificio, estos brutos. Adelante. Y bueno, otro extremo, el último, el peligroso olvido de la frontera peninsular, Baja California, ¿sí? Ya estaba trazada y repartida entre los gringos, ya se la habían partido como un queso, ¿verdad? Y bueno, pues era peligrosísimo el caso, pero afortunadamente las circunstancias históricas, la revolución, el nacionalismo mexicano hacen que se recupere. Adelante. Y lo hace por vías un tanto non santas, porque pues impacta la ley seca, la ley Volstead de los Estados Unidos, hace que impacte a Baja California, y el pecado, el vicio y estas cosas pecaminosas hacen que se convierta en un hito económico, ¿sí? Un verdadero hito. Toda la frontera mexicana se tejaniza, se agringa, ¿sí? Y la venta del alcohol y la leyenda negra de la frontera, que no se nos quita, pues está presente como parte de un fenómeno económico. Adelante, ya mero terminamos. Y bueno, Tijuana, pues es el pozo del fin del mundo, ¿sí? Como algún autor lo dijo, era lo más inmundo, pero los gringos estaban como abejas en panal, ¿verdad? Venían cada vez, tenían mucho dinero, pero no tenían dónde gastarlo como a ellos les gusta, y pues Tijuana era la meca para disfrutarlo, y además llegar al grado siguiente, adelante, de tener sitios extraordinariamente lujosos, extraordinarios, arabescos, como el caso del hotel y casino e hipódromo de Aguacaliente, que también fue destruido. Adelante. Y bueno, por otro lado, las actividades productivas, el control y el uso agrícola del Valle de Mexicali, que está en manos de extranjeros, de la Colorado River Company, y que, bueno, pues es la base, pero antes hay que controlar el río. Adelante. El Colorado y la delta del Colorado es un río poderoso, ¿sí? Entran embarcaciones incluso, entran vapores, pero hay que controlarlo. Ven el río tremendo, hay que luchar para controlar el río, y en eso se llevan problemas muy graves. Hay que utilizar el canal mexicano para regar el Valle Imperial del otro lado de la frontera. En fin, hay un mecanismo interesante ahí de origen de frontera. Adelante. Y vean otra imagen del control del río. La delta del Bravo no fue sencilla, a pesar de la disponibilidad mecánica de la que ya se tenía. Controlar el Colorado fue una hazaña tecnológica. Adelante. Y bueno, Baja California finalmente se formaliza, se hace un distrito de ser territorio, se hace un distrito político, empieza la bonanza, hay algunos jefes políticos, primero Esteban Cantú y después Abelardo Rodríguez, Abelardo Rodríguez especialmente con una visión empresarial tremenda, que le da un empuje en los años 20, se empieza a producir algodón de una manera importantísima, y adelante aprovecha todas sus capacidades. La ley seca hace que se produzca cerveza de una manera, digamos, importante. Hay cervecerías en todo el norte de Baja California.
la presencia de este empresariado oriental, particularmente chino, que contribuyen de una manera importantísima al vertiginoso despegue económico, en este caso de toda Baja California Norte, especialmente Mexicali. Adelante. Y bueno, pues las pesquerías, es otro episodio que pudieron disponer la economía de despegue de Baja California. Y bueno, hay otro caso, la mina del Boleo, ya está en California Sur, no me meto ya con ella, pero también habría que considerar en el análisis más global. Adelante. Y bueno, las grandes obras institucionales de infraestructura hidráulica que ya se hacen en la posrevolución para el control de las aguas. Tendríamos aquí que mencionar, he quedado con varios autores, Araceli Almaraz, que ha trabajado el empresariado en Baja California en este periodo del principios del 20, Marco Antonio Samaniego, el control de los ríos, Manuel Plana, el caso de Torreón, que es otro autor indispensable, y por supuesto, bueno, ya en esta etapa, Cache Walsh, Luisa Boyd de sus algodones, por supuesto, y más adelante, aunque ya no llego hasta allá, pues Cirelia Quintero con ya los autores de la fuerza laboral que se va creando a partir de este desarrollo económico. Adelante, ya terminamos casi. Bueno, se crean los distritos de riego. Otra circunstancia que hay que mencionar es que los desarrollos económicos y sociales no son sincrónicos en toda esta gran historia, no son sincrónicos, pero están ahí, en todo este gran espacio. No toco, en este caso no llego hasta el desarrollo agrícola de Sinaloa, se me queda en el tintero, pero allí está también. Adelante. Y bueno, la economía del algodón, aquí a Boites, pues él lo conoce muy bien, hace que el norte se vuelque, sobre todo Mexicali, La Laguna y Matamoros, ¿verdad? Como áreas de producción algodonera de primerísimo nivel. Y finalmente, con la última diapositiva, cerramos esta presentación con el Matamoros. Nuevamente cierro con esta plaza que ahí está gravitando, porque fue una plaza que alcanzó la máxima producción algodonera del país en 1955, justo cuando yo nazco, ¿sí? Y ahí el propio Matamoros, y bueno, pues hasta con adornitos de pacas y plantas de algodón. Entonces, como ven, la historia económica del norte de México nos brinda un panorama múltiple, complejo, de diversos procesos económicos que van desde las actividades productivas primarias, agrícolas, ganaderas, mineras, extractivas y finalmente el comercio. El comercio es una constante para la frontera y para el norte, una constante. La industria que se impondrá y después la industria extensiva y la industria agroindustria que estarán, digamos, pulsos permanentes de la economía de esta norte y frontera norte de México. Ahora bien, no he considerado nuestra contraparte estadounidense, que sería otro gran capítulo, lo que nos habla de que hay que empezar a hacer ya síntesis de todos estos fenómenos de una manera ya panorámica, visual, como una herramienta de trabajo. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí, en este momento lo volvimos a escuchar, doctor Herrera. ¿Estuve perdido en algún momento? No, se ha escuchado muy bien en general. Todo bien, sí. Bueno, pues entonces ya termino. No, ya. Muy bien. Ya está. Muy bien. Muy bien. La exposición. Muchísimas gracias. Agradecemos esta interesante intervención del doctor Octavio Herrera Pérez con el tema Frontera e Impactos Económicos. Está abierto el chat para las personas que están escuchando o que han estado escuchando la presentación. De entrada, yo quisiera comentarle al doctor que luego de esta exposición muy rica en material gráfico, nos gustaría un poco que nos hablara de dónde ha obtenido tantas imágenes
sobre estos distintos espacios económicos a los que se refirió en la exposición, que nos comentara un poco sobre 3 aspectos que él ha tocado. El primero, ya en la sesión anterior, el doctor Ceruti nos decía que no podemos hablar de un solo norte, sino que son varios nortes. Y creo que siguiendo el hilo de la exposición del doctor Herrera, nos encontramos en la misma situación al referirnos a la frontera. No podemos hablar de una sola frontera, sino de distintas fronteras debido a la extensión, a la gran extensión geográfica que enlaza a México con Estados Unidos y a las distintas actividades económicas que se dan a lo largo del lindero. Por otro lado, si nos pudiera decir un poco más, ¿cuáles fueron los retos para la convivencia entre una población que siempre estuvo empujando o impulsando actividades económicas, pero que estas actividades económicas no solo echaron mano de la colaboración, sino también de la confrontación, de la violencia, ¿no? Él nos habló, por ejemplo, de el abigeato, nos habló también de lo que es el tráfico ilegal de ciertas mercancías. Entonces, si nos pudiera decir algo más sobre esto. Y por último, ¿cuáles serían para él los encadenamientos o enlaces más valiosos en el desarrollo económico fronterizo? Lo escuchamos, doctor. Bueno, respecto a la presentación iconográfica, ese es el término, y cartográfica que presento, pues yo soy como minero me gusta que las cosas se vean, además de explicarlas y de estudiarlas. Creo que no hemos aprovechado la ilustración como tal, sino que también nos habla y hay digamos, hay panorámicas históricas hermosísimas solo con la gráfica. Y ese es un tema que me interesa. Por otro lado, los enlaces, la convivencia y las... Es que no acabó usted de plantear la pregunta. Yo lo entendería como estadounidenses y mexicanos, o sea, porque así lo entiendo. O quién se refiere, grupos étnicos en el propio norte, o qué, pero trato de entenderlo como de convivencia y de interacción, como frontera y como tal. Efectivamente sí hubo el tema de la violencia y se ha matizado mucho esto, pero la colaboración y la convivencia entre estos, digamos, los habitantes de estas dos naciones es más compleja y más intensa de lo que nos imaginamos, más allá del conflicto, Recientemente, y bueno, estoy estudiando el libro reciente de Miguel González Quiroga, que es un libro extraordinario, ¿sí? Que le acaba de publicar. Aquí lo tengo, porque lo estoy trabajando, que se llama justamente Guerra y Paz en el Río Grande, la frontera del Río Grande, 1830-1880, publicado por la Oklahoma University Press. Él subraya sí la confrontación, efectivamente, en términos de los estados nacionales, pero profundiza en los vínculos humanos, ¿sí? Los colectivos de profesionales, de trabajadores migrantes, de negros que se escapan del territorio nacional, en fin, de empresarios que hacen negocios en ambos lados de la frontera y que nos desdibuja este cliché de confrontación permanente. En fin, es un libro básico, se va a convertir en un libro clave para que debe ser, es un referente ya para el conocimiento de esta realidad del norte. Y la otra pregunta, la tercera, ya se me fue. No importa, doctor. Voy a darle lugar a un pregunta del doctor Luis Aboites, quien tiene la siguiente cuestión. Le comenta por qué a veces se usa hito y otras veces grieta para el caso tejano. ¿Cuál sería la diferencia? Bueno, yo hablé de hitos en cuanto a lo que significa para la historia económica, digamos. Bajo esa categoría traté de utilizarlo. El término grieta lo introduje porque eso fue. En realidad eso fue una intromisión, o sea, nos tomaron el pelo estos colonos angloamericanos
que fueron, que se les facilitó la introducción al país para poblarlo y para desarrollarlo, con el compromiso de estar, pues de ser leales a la nación mexicana o a lo que se entendía como tal, y sin embargo desarrollan una economía propia, ¿sí?, desvinculada de México, no se integran en lo absoluto a esta economía que está en construcción en México, que ni siquiera ha creado un mercado interno aún, y se insertan absolutamente a la economía estadounidense. Entonces no solamente es una grieta, es un abismo que nos generó, un abismo político, social, económico, y que al final de cuentas terminó en la independencia, en la infidencia primero, y finalmente en la incorporación a los Estados Unidos de América. Bien. Estoy escribiendo sobre Hay eso. Hay dos preguntas más. Sí. Lo leeremos con mucho gusto cuando su publicación esté disponible, doctor. Hay dos preguntas más que me gustaría comunicarle. El doctor Cañedo, ¿cuál sería la relación del eje comercial Tampico-San Luis Potosí con el norte y cuál el momento de mayor auge? Bueno, es que también hay varios momentos. El momento de la apertura de 821, antes de la guerra americana, intensísimo. Antes de Texas, porque Texas trajo un problema grave, otra vez Texas, pero ese periodo es intenso. Además, hay un repunte minero en el Real de 14, ¿sí? Hay un repunte minero que es colonial, tardío, pero hay un repunte y ese flujo de metálico hace que además haya un bypass, por decirlo económico, entre el eje Monterrey-Matamoros y el eje Tampico-San Luis, ¿sí? Hay una conexión allí. Después vendrá un declive y, bueno, ¿qué le puedo decir? Ya en el Porfiriato, el ferrocarril Tampico-San Luis, pues va a ser determinante para la economía potosina, y no se diga con el petróleo de Tampico. Se me quedó en el tintero también lo de Tampico, el petróleo, que es otro tema, otro gran tema. Jonathan Brown, por ejemplo, sería uno de los autores que habría que mencionar. Y pues es otro momento. O sea, Tampico y San Luis, pues están unidos emocionalmente. Muy bien, doctor Herrera, con este último comentario da respuesta a uno de los planteamientos que también le hace a modo de pregunta el doctor Arturo Carrillo sobre las diferentes actividades económicas que van a tener un influjo poderoso en esta dinámica del norte. En este momento quisiera darle la palabra al doctor Mario Ceruti, quien la ha pedido para que pueda establecer el diálogo con usted. Doctor Ceruti. No, muy bien, Octavio. Has hecho un buen panorama. Por supuesto que puede enriquecerse con muchísimas cosas más. Un comentario sobre Tijuana. Sí, hay una leyenda negra, pero yo creo que hay que ir cambiando ya la idea de Tijuana. En este momento es una ciudad muy impresionante. Yo creo que la mitad del dinero del planeta está por ahí, por Tijuana, y hay que empezar a considerarla de otra manera. En los inicios, como bien dijiste tú, tiene ese entorno un poquito pecaminoso que te gusta señalar, pero para los que están más interesados en situaciones más contemporáneas, Tijuana tiene otro perfil. El otro punto es que sí, Tampico se te fue un poquito y realmente tiene momentos importantes, como Mazatlán, aunque no están cerca de la línea, tienen una significación general que hay que remarcar y que ya lo han remarcado varios autores, ¿no? Esos son los comentarios. Muchas gracias, doctor Ceruti. Doctor Herrera, ¿quiere agregar algo? Pues bueno, yo nada más toqué el punto del origen de Tijuana y su arranque, pero ahora Araceli, Almaraz y Jesús Méndez y otros autores han estado estudiando este surgimiento empresarial muy dinámico, muy activo, el desarrollo mismo de la economía en Mexicali, en Tecate, en la propia Ensenada. Definitivamente, o sea, no me queda duda.
pero ya es introducirnos en otras categorías del 20 y pues ya yo consideré que ya había estirado demasiado la liga, ¿sí? Me quise cerrar por allí, pero estoy completamente de acuerdo contigo. Habría que traer el análisis hasta el presente, un poco hasta el presente para dar todo el panorama. Y bueno, pues como tú lo has señalado, esta fluctuación de norte, frontera, economía de frontera, el norte de México, que nos lleva hasta estos dos puertos, Tampico y Mazatlán, como un eje natural, incluso hasta políticamente, geopolíticamente, era la línea que pretendían trazar los norteamericanos para ya quedar a gusto con lo que realmente querían, ¿verdad? Era lo que realmente querían. Se me hace que todavía lo quieren, ¿sí? Pero no sé si se les vaya a hacer. Pues muchas gracias. Gracias. No, gracias a usted, doctor Herrera. Efectivamente, como ha mencionado y como mencionó el doctor Ceruti, parte de la producción historiográfica de nuestro ABC abre la puerta a estos nuevos temas que tienen que ver con el desarrollo económico, el turismo, empresas que van a dar seguimiento a otras actividades económicas a las que usted ya se ha referido y que pues han sido estudiadas por otros miembros de la asociación. Bien, ahora le damos la palabra al doctor Cañedo para que haga el cierre de la actividad. Sergio, ¿nos estás escuchando por ahí? Sí, muy bien, muchas gracias a todos, muchas gracias, doctor. Bueno, nada más un mensaje previo, nada más recordarles que el Colegio de San Luis, ahí lo notifica Irina en el chat, ha puesto a disposición gratuita de los lectores varios títulos en su acervo electrónico, ahí pueden ver en el chat el domicilio o dirección electrónica. Muchas gracias por su atención a la charla que nos presentó el día de hoy el doctor Octavio Herrera en esta transmisión y les recordamos que nuestra siguiente sesión será el día 10 de diciembre de 2020. Estará a cargo de las doctoras Lilia Palacios Hernández y Lila Quintero Ramírez, quienes nos hablarán sobre la historia económica, diálogos con la historia social y laboral. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta luego. Muy buenas tardes, hasta luego. Gracias. Bye, bye.